Introducción, Historia Colonia. Reflexiones y debates en la búsqueda de la identidad y de los orígenes nacionales. Historia del arte, un campo de batalla. Estas búsquedas influyeron también sobre campos de saber histórico tan diversos como la historia del arte. Se empezó a revalorizar algunos aspectos del pasado colonial como, por ejemplo, el arte y la cultura gracias a las investigaciones de José de Mesa y Teresa Gisbert, que no solo estudiaron la influencia del arte europeo y enfatizaron la participación activa de los indígenas en la producción artística, sino que acuñaron el concepto de barroco mestizo que ha marcado una época relacionada con el estudio de la historia del arte colonial. Según Mesa y Gisbert, entre 1650 y 1740, la edad de oro del arte alto peruano, se produjo la unión entre la cultura indígena y española, formándose la nueva nacionalidad. Según Frankovich, 1980, 111, los Mesa Gisbert rescataron el mundo colonial para Bolivia e intentaron superar el mito del espectro español que dominaba la sociedad boliviana. Contribuyeron al conocimiento de la realidad de la colonia e hicieron la incorporación de esta al ser de la nación, sacando a flote la importancia de los imaginarios como una de las potencialidades bolivianas. Por otro lado, el concepto de barroco mestizo, como síntesis o simbiosis cultural acuñado por Gisbert, inicialmente rechazado, y tuvo posteriormente una amplia aceptación, es actualmente analizado desde la literatura y a partir de distintas visiones. Así, Boaventura Sousa Santos 2001, hace un elogio del mestizo y acuña el concepto de etos barroco como argamasa social y estética de la nación. Sousa sostiene que el debilitamiento del control por parte de España y Portugal de sus colonias en el siglo XVII posibilitó una creatividad cultural y social, muy específica, a veces muy codificada, a veces caótica, a veces erudita y vernácula, a veces oficial, a veces ilegal. Tal mestizaje está tan fuerte y enraizado en las prácticas sociales en estos países que ha llegado a considerarse como etos cultural típico de América Latina, manteniéndose desde el siglo XVII hasta nuestros días. 2001, S.P. Para Leonardo García Pavón, 1995, lo barroco expresado a través de la fiesta muestra el contraste, la distancia y contradicciones de una desigualdad. Sin negar los rasgos conservadores del barroco, el autor llama la atención sobre la necesidad de complejizar la afirmación sobre el valor represivo del barroco. García Pavón califica el barroco como el movimiento cultural y social que buscaba afirmar su diferencia con España, posibilitó la expresión de su condición social y cultural a los criollos y a los indígenas y además, permitió transformar esta sociedad. A pesar de estos argumentos, Cecilia Salazar, 2009, insiste en que el barroco colonial expresa la esencia de la dominación colonial, representando sus rasgos como misticismo conservador, intolerante y absolutista de la vieja España, con la cosmogonía indígena, atemperada en la cultura natural de la sociedad agraria y colectivista. Salazar retoma los argumentos de los años 1970 para demostrar que esta relación de dominación se basa sobre las relaciones esclavistas y feudales, rechazando la idea de barroco mestizo como una relación armónica cómoda o compenetrada entre los indígenas y los conquistadores. Para Salazar, la expresión del barroco mestizo es un conflicto colonial irresuelto, siendo las expresiones indígenas en el arte la exquisita simbolización ornamental de las iglesias católicas, la expresión de elementos de resistencia y distinción. Recientemente, 2013, Carlos Mesa Gisbert ha vuelto sobre el tema insistiendo en la necesidad de la profunda reflexión sobre la ética y la legitimidad o ilegitimidad sobre la construcción de lo mestizo a través de los mensajes aún no decodificados del mundo iconográfico, y de una lectura doble, no contrapuesta, entre imposición y construcción.
Una reflexión de la joven historiadora del arte, Lucía Querejasu, 2012, sobre el uso de los conceptos por la historiografía del arte andino, permitió rastrear los orígenes del uso del concepto mestizo como la búsqueda por parte de los historiadores de los elementos considerados originales para tipificar y encontrar la voz activa de los indígenas, considerado como estilo indígena. Querejasu, 2012, SP, asimismo, señaló otras alternativas respecto a la conceptualización como aculturación, transculturación, síntesis y la hibridez, y rescató el uso amplio de conceptos para la labor de la interpretación histórica. Autores del tomo 2. Evgenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medinaceli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.